Bienvenidos a Psico-Rebeldes, hoy capítulo 60. Vamos a hablar sobre la insatisfacción con la imagen corporal. Psico-Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que intenta aprender cómo ayudar a las personas a que se sientan mejor y a habitar su mundo, su vida, sus circunstancias y también su cuerpo. De eso vamos a hablar hoy, del cuerpo y más en concreto de la imagen corporal, que digamos que sería la representación, dicho así muy a andar por casa, aunque ahora vamos a ver una definición más completa. La imagen corporal sería la imagen que tenemos representada y que también tienen los demás de nuestro cuerpo. Esa imagen puede estar muy afín o puede ser muy cercana a la realidad o se puede encontrar distorsionada, como me encuentro en muchos de los casos con los que yo trabajo que tienen que ver con trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, no pensemos que los problemas con la imagen corporal o la insatisfacción son propios únicamente de las personas con TCA, ni mucho menos. De hecho, esto es algo que yo me he acostumbrado a evaluar. Perdón, que aún tengo resquicios de tos, de un poquito de tos. Esto es algo a lo que yo me he acostumbrado a evaluar en consulta independientemente del motivo que traiga esa persona, ¿no? Hay gente que puede venir por un tema de trabajo, de pareja, de cualquier otra cosa, de alimentación, por supuesto. Y me acostumbro a preguntar por la relación con el cuerpo, con la propia imagen, y me atrevería a decir que muy pocas personas no expresan algún nivel de insatisfacción con su imagen corporal, no solamente pacientes, ¿no? Sino creo que todas las personas tenemos complejos, tenemos inseguridades o tenemos formas a veces poco sanas o poco respetuosas con nosotros de relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, ¿no? ¿Qué es esto de la imagen corporal? Bueno, pues yo te voy a dar una definición de una psicóloga que se llama Reich, del 2000. Reich, no sé cómo se pronuncia, de nuevo lo siento. Y es la siguiente. La imagen corporal IC es un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes como del movimiento y límites de este. Es la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, emociones y valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y sentimientos que experimentamos. Bueno, es una definición un poco compleja, pero lo que importa en que entendamos es que la imagen corporal tiene un alto contenido de subjetividad y de emocionalidad. El cuerpo, ¿vale? La representación de los cuerpos está cargada de simbolismo. Un mismo cuerpo nos puede hacer sentir bien o mal en función del momento cultural, histórico, vital por el que pasamos. Por ejemplo, una persona puede tener una relación X con su cuerpo, empezar a moverse en ciertos círculos donde el cuerpo cobra una representatividad especial. Por ejemplo, se me ocurre, que no digo que todo el mundo que haga este deporte o similar pues desarrolle estos sentimientos, ¿no? Pero por ejemplo, hay deportes como el CrossFit que generan un gran sentimiento de pertenencia, o movimientos como el real food, la alimentación saludable, que también generan sentimientos de pertenencia y que de alguna forma se asocian a determinadas estéticas o a determinados cuerpos que representan los valores de esas comunidades, ¿no? Pues en el CrossFit podría ser el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, aunque es verdad que por ejemplo en los box de CrossFit una cosa que se suele hacer es que no hay espejos, a diferencia de los gimnasios, ¿no? Porque lo que importa no es tanto el objetivo que se persigue en estos sitios. En el CrossFit no es moldear el cuerpo, sino trabajar sobre el estado físico, la capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Pero aún así yo me encuentro que ciertos cuerpos, por ejemplo, se asocian a ser crossfitero o crossfitera, ¿no? Igual, por ejemplo, como decía antes, a pertenecer a ciertos grupos o sentirte que perteneces a ciertos grupos como que los que cuidan, ¿no? Los que llevan una alimentación saludable o ayuners o cosas de estas que te puedes encontrar a veces, ¿no? Y que el cuerpo representa los valores propios de esa comunidad. Así que, como ves, no se trata simplemente de simplificar las cosas o decirles soy guapo, guapa, estoy bueno, estoy buena, sino que le colocamos en el cuerpo de alguna forma gran cantidad de cosas que a veces suponen una carga
complicada, ¿no? Pues por mantener ese cuerpo para sentirnos como parte de esa clase social o de ese grupo al que queremos pertenecer. De hecho, a lo largo de la historia, los cánones de belleza han dado miles de vueltas, como seguramente sepas. Es decir, no siempre, los cánones de belleza que tenemos en la actualidad, tanto hombres como mujeres, no siempre han sido estos. Lo que para nosotros ahora mismo consideramos el ideal de belleza, pues en otras épocas ha podido ser justo lo contrario. Vamos a repasar un poco este canon de belleza, esta historia de canon de belleza en la mujer, para hacernos composición de lugar, ya que por lo general, también veremos un poco el del hombre, ¿vale? Pero por lo general, este siempre ha pesado más sobre la figura femenina, ¿no? La mujer siempre ha sido conceptualizada como objeto de deseo, por lo tanto se ha instrumentalizado su cuerpo, se ha construido la corporalidad femenina como algo que tiene que ser sujeto de atracción y de belleza, ¿no? De evocar esa belleza. Lo que cambia a lo largo de los años es el cómo, ¿no? Cómo transmite esa belleza, que yo os digo que los cánones de belleza pues han sido modificados a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria el canon de belleza femenino pues era un canon de mujer de cadera ancha, con mucho pecho, ¿no? Esos atributos que se asociaban a la fertilidad, a la crianza, era lo que sería que un hombre pudiera escogería, ¿no? Esos serían algunos atributos por los que los hombres escogerían a las mujeres, por tener esos atributos asociados a la fertilidad y a la crianza. Por ejemplo, estos ya te digo en la prehistoria, esto ha llovido mucho desde entonces, también en el medievo, donde las cánones de belleza son justo los contrarios, en cierto modo, a los que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, se valoraba positivamente en la mujer los cuerpos de mayor talla. Esto tiene una razón sencilla, y es que los cuerpos de mayor talla se asociaban a clases sociales elevadas, ¿no? Los campesinos y campesinas que trabajaban en el campo, que tenían pocas posibilidades de ingesta, que trabajaban muchísimo, eran cuerpos más delgados, más fibrados, incluso deficitarios, ¿no? Mientras que los cuerpos más grandes se asociaban, pues eso, a riqueza, a poder y etcétera, ¿no? Como ves, y te decía, pues justo un poco lo contrario a lo que sucede ahora. En el Renacimiento y en el Barroco se da prioridad también a los cuerpos más redondeados, sobre todo en el Barroco, ¿no? Y en la época victoriana, donde se ponen de moda el uso de corsets y se valora el atributo, o sea, la feminidad tiene mucho que ver con esa imagen de la cintura de avispa, ¿no? Con caderas anchas pero cintura estrecha, mucho pecho, brazos carnosos, ¿no? Digamos que se refuerzan los cuerpos muy exuberantes. Aquí seguimos estando lejos del canon de belleza más actuales asociados a la extrema delgadez, sino al revés, ¿vale? Aquí ya no es tanto lo que se valora no es tanto el sobrepeso, las tallas elevadas, sino la redondez o las formas del cuerpo que tienen que ver con la exuberancia, ¿no? Con que esas partes femeninas, como pueden ser los glúteos, el pecho, pues destaquen muchísimo, ¿no? De hecho, los corsets un poco lo que hacen es eso, ¿no? Forzar esa forma del cuerpo, ¿no? Y que es una especie de como de campana invertida, si no me lo estoy imaginando mal, y que eso, ¿no? Pues que intentan realzar mucho los atributos, las partes del cuerpo femenino, ¿no? Que son como más representativas de la figura femenina. Y ya hacia los años 1950, en 1960, comienza a haber un giro en esa feminidad que se empieza a asociar más a la fragilidad, a la obediencia, a la sumisión, ¿no? Se comienza a dar prioridad a otro tipo de cuerpo, de curvas muy marcadas, piernas muy largas, que se noten los huesos, cabellos muy rubios, un canon de belleza que sería como muy nórdico, ¿no? Como de persona, de mujer nórdica, ¿no? Muy alta, pues eso, tez blanca, cabellos rubios, pero también cuerpos muy pequeños, muy delgados, ¿no? Por ejemplo, pues algunos modelos de mujer ideal de la época son Marilyn Monroe, Sarah Montiel, ¿no? Y también tenemos pues Hayley Mills, Audrey Hepburn, perdona mi pronunciación. O por ejemplo, que esto también es muy representativo, no sé si conoces el libro Lolita, la novela Lolita de
no me sale ahora el nombre del autor, que es muy famosa, ¿no? Porque tiene un punto... perdón. Es una novela que me he leído que es básicamente de un pederasta, ¿no? De un personaje pedofílico que se enamora de una chica joven, de una chica menor de edad, ¿no? Y es un libro pues muy negro, es un libro pues que de esos que cuando lo lees te dejan un sentimiento raro en el cuerpo, ¿no? Y ese libro se llevó al cine, se llevó a la gran pantalla, y la persona y la actriz que hizo de Lolita, creo que es Sue Lyon, me parece, pues representa como esa feminidad como más propia de la niñez, ¿no? Cuerpos muy rectos, poco desarrollados, y poco a poco eso es el modelo de belleza que se va implantando hasta en la sociedad actual, ¿no? Como ya te digo, asociado a la delgadez, al ser pequeños, al ser como manejables y todo esto. De hecho, una paciente me contaba en consulta, una paciente con un problema de anorexia, me contaba hace un par de semanas en terapia, ella está en fase de recuperación del TCA, y me decía que una de las señales que le generan ansiedad es cuando se mira al espejo y ya no se ve demacrada, ¿no? Cuando ya no se ve tan enferma como antes, porque el canon o el ideal de belleza, lo que quiere mirar cuando ve a su cuerpo, es un cuerpo frágil, un cuerpo enfermo, un cuerpo que necesita ser cuidado, un cuerpo que necesita un cuerpo pues eso, casi imperceptible, de nuevo la feminidad asociada pues eso, ¿no? A algo pequeñito, algo frágil, algo que necesita ser cuidado, como decía antes, ¿no? Ya no se trata tanto, en su caso, ella no busca verse guapa o fea, porque como te decía, ella reconoce que estéticamente está más guapa ahora, que ya ha recuperado un poco de brillo en su piel, que ha recuperado su pelo, que tiene un poquito más de redondez, se ve objetivamente más guapa, pero por algunos temas que no toca hablar ahora de ellos, pues lo que persigue o con lo que se quiere identificar es con estos sentimientos de fragilidad, enfermedad, etcétera, etcétera. Para que veamos cómo muchas veces, insisto, el cuerpo va más allá de guapo, feo, bueno o malo, ¿no? Sino que buscamos es proyectar a través de él pues una serie de valores o de formas de sentir con las que nos queremos asociar. Y en el hombre me ha costado muchísimo encontrar ese canon de belleza histórico. Ocurre un poco lo mismo que en el caso de la mujer, y es que ese canon pues evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? Pues en épocas más antiguas pues lo que se valoraba del hombre era el sobrepeso, ser muy velludos, ¿no? Y poco a poco pues eso ha ido modificándose hacia la delgadez y sobre todo hacia el volumen muscular, ¿no? Lo cual es algo curioso, ¿no? Porque en el caso del hombre, o en la actualidad, lo que se valora como bello no es exactamente lo que los hombres persiguen a nivel corporal. Me explico. Si miramos revistas de belleza y pasarelas de modelos y demás, el tipo de cuerpo que podemos apreciar es de un hombre alto, musculado pero no mucho, con formas y no con un exceso de volumen muscular. Sería algo así, para que nos hagamos la idea de ese cuerpo fit, ¿no? Un cuerpo parecido a lo que sería hablábamos antes del CrossFit, ¿no? Porque en el CrossFit, por la propia dinámica del ejercicio, no está pensado para... Bueno, luego esto varía mucho porque cada cuerpo responde de una manera distinta al estímulo deportivo, ¿no? Hay gente que con CrossFit se puede poner enorme, pero la mayoría de la gente con CrossFit lo que va a lograr es un cuerpo definido, un cuerpo torneado, pero no un gran volumen muscular como se consigue cuando tú vas al gimnasio y trabajas en condiciones de hipertrofia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la belleza masculina se asocia a este canon, así como muy de Apolo, como un cuerpo muy estirado, como muy definido, con abdomen muy definido, pectoral muy marcado, pero no necesariamente el volumen, ¿no? El ser grandes, el ser un Arnold Schwarzenegger. Y sin embargo, los hombres, por lo general, tendemos a buscar más ese canon, ese cuerpo, ¿no? A perseguir, pues, ese canon también, que también es de belleza o también es un canon estético para el hombre. Porque quizás los hombres no buscamos tanto la belleza o lo bonito, sino sentir que nuestro cuerpo está conectado con la masculinidad. Y la masculinidad tiene que ver con el poder, con la fuerza, con el tener presencia, con el ser capaz de ser protectores, ser grandes.
Y no, igual que la mujer, de alguna forma su educación tiene mucho que ver con el ser bonita, con el estar siempre preparada y para ofrecer una buena imagen y que se aprecie su belleza. En el hombre quizás no se espera de nosotros que seamos bellos o bonitos, sino que seamos, pues eso, fuertes, poderosos y con mucha fuerza, ¿no? Entonces creo que muchas veces, y además me lo encuentro cada vez más en consulta, ¿no? Casos de vigorexia, donde, como ocurre o similar como ocurre en el trastorno de anorexia, la persona siente que va perdiendo masa muscular, que no se ve tan fuerte como antes y entra en círculos obsesivos, ¿no? Hasta llegar incluso a veces pues a prácticas que ponen la vida en peligro, como puede ser el consumo de inyectarse anabolizantes u otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. A mí esto me parece llamativo cómo funciona distinto en el hombre y en la mujer, ¿no? Como el cuerpo de la mujer se encuentra totalmente instrumentalizado y el hombre necesita, pues eso, ser respetado. Sería algo así, ¿no? La insatisfacción con la imagen corporal tiene que ver... Ahora hemos visto un poco esos cánones de belleza históricos, ¿no? Que en cada época pues han imperado unos u otros. Y la insatisfacción con la imagen corporal tiene que ver con el distanciamiento de ese ideal. Si, por ejemplo, yo soy un hombre que soy de constitución ectomorfa, soy una persona delgada a la que le cuesta muchísimo muscular, y lo que es apropiado para yo sentirme o poder identificarme con mi masculinidad es ser un hombre grande, ser un hombre corpulento, no necesariamente a lo mejor definido, sino simplemente pues eso, muy musculado. Ahí puede producirse un proceso de insatisfacción corporal en el que yo miro mis brazos, miro mi espalda, miro mi pecho, miro cualquier parte de mi cuerpo, mis piernas, y me siento enclenque, me siento poco hombre, me siento lo que sea, ¿vale? Y esto, por supuesto, a la mujer le afecta muchísimo más porque la carga estética sobre la mujer siempre ha sido mayor, ¿no? El hombre quizás se ha podido apoyar en otras cosas como tener poder social, tener desarrollarse profesionalmente y otras cosas que le hacen conectarse con su masculinidad que no sea necesariamente a través del cuerpo, pero como decía, en la mujer siempre hay una instrumentalización mayor en cuanto a su imagen corporal se refiere, ¿no? Y es que, como te decía, yo creo que actualmente estamos en la sociedad más preocupada y más afectada por la insatisfacción corporal. Hay muchos factores para que esto suceda. Vamos a comentar algunos de ellos ahora, pero bueno, yo también quería hacer este episodio, que seguramente sea el primero de varios, donde hable sobre la insatisfacción corporal o la imagen corporal, para empezar a levantar un poco de conciencia sobre cómo nos relacionamos con el cuerpo, las exigencias que ponemos en estos y que quizás se nos está yendo un poquito bastante de las manos, ¿no? Porque es como te decía, yo puedo ser un hombre ectomorfo, puedo ser un hombre mesomorfo, endomorfo, es decir, existen diferentes biotipos y en función de eso pues tendremos diferentes cuerpos. No todos los cuerpos pueden conseguir los mismos objetivos por mucho que cuiden su alimentación, el ejercicio físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta presión por conseguir el cuerpo ideal es una presión que está generando a las personas muchísimo sufrimiento. Y ya te digo, es que a veces incluso ni tan siquiera tiene que haber esa distancia, sino que hay procesos de distorsión corporal. Yo tengo en consulta chicas, sobre todo son chicas, que tienen pesos muy bajos y todavía aún así se sienten gordas o sienten que tienen que bajar aún más de peso, ¿no? O sea que muchas veces ni acercándonos a ese ideal conseguimos retener la sensación de satisfacción. Como ves, es un problema gordo que necesita pues de un cambio de terapia psicológica, por supuesto, pero también de un cambio a nivel estructural, a nivel de sociedad, ¿no? Para mí hay varios factores, voy a mencionar algunas cosas que creo que nos están afectando. Por supuesto, en primer lugar está el de si quieres puedes, ¿no? Cada vez recibimos un bombardeo mayor de mensajes y de presiones para tener acceso a modificar nuestro cuerpo a antojo mediante la alimentación, mediante el ejercicio físico, retoques estéticos, muchos tipos de herramientas y medidas que nos hacen pensar que si quieres tener el cuerpo ideal que está representado socialmente por esos cánones de belleza, puedes hacerlo, y que si no lo haces es tu culpa y es un fracaso el no estar consiguiéndolo, ¿no? Como te digo, existen muchos tipos de biotipos, no todo el mundo puede tener acceso al cuerpo que quiere tener de manera fácil y además luego tenemos una vida que no siempre favorece el que lo podamos hacer, como nosotros dedicar el tiempo que le queremos dedicar pues al entrenamiento deportivo, a la alimentación,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de que todo el mundo puede desarrollar el cuerpo que quiera, y que esto en cierta manera viene pues de una parte del marketing, ¿no? De precisamente las empresas o los especialistas que se dedican a vender esta ilusión del cuerpo ideal, pues creo que ha hecho mucho daño, ¿no? En una sociedad que cada vez es más comercial, que está más impactada por la publicidad, que es más individualista, y eso también tiene que ver, porque tiene que ver con el desarrollo individual, ¿no? Con que cada uno es dueño de su vida y que puede conseguir todo lo que se proponga, y si no, pues es su fracaso. Además, creo que el tema de las redes sociales son un potenciador tremendo de esa ilusión de control, porque vemos en los perfiles de los demás fotos, imágenes, perfiles, ¿no? En abundancia, que tienen esos cuerpos perfectamente normativos e ideales, y ese sentimiento de ver tantos perfiles con cuerpos ideales nos hacen pensar, nos hacen creer que es lo habitual, ¿no? Que el grueso de la población se encuentra ahí, y que nosotros, cuando nos miramos al espejo, nos quedamos en intimidad y nos ponemos a observar nuestro cuerpo, sentimos una profunda decepción y vergüenza por ver que somos los únicos que no están consiguiendo esos objetivos, cuando realmente lo cierto, yo no te sé hablar de porcentajes, pero lo realmente habitual es no tener un cuerpo perfectamente normativo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero esa sensación que podemos tener en las redes sociales cuando seguimos a un montón de influencers o gente que se dedica a la imagen, pues eso, de sentir que los demás están consiguiendo las cosas que nosotros no somos capaces, ¿no? A mí me pasó una cosa, además, curiosa, hace ya bastantes meses en terapia. Te voy a contar la historia. Era una chica de 15 años que trajeron a sus padres a consulta porque empezaban a sospechar de que había posiblemente un tema de alimentación, o de que estaba debutando un trastorno de, pues eso, un TCA, y muy bien hecho, pues la trajeron a consulta para evaluar el riesgo y comenzar a trabajar antes de que el problema se pudiera ir de madre, ¿no? Entonces, en una sesión con esta chica, no sé si creo que tenía 15 años, no, tenía menos, tenía 13, 14 años. Entonces estábamos ahí trabajando, estábamos en consulta, y ella me estaba enseñando, pues yo le pedí que me enseñara su perfil de Instagram, pues para echar un poco un ojo sobre qué tipo de publicaciones compartía, si eran centradas en su cuerpo, si recibía comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me las estuve enseñando su red social, y estuvimos ahí viendo, y me detuve en una foto, ¿no? Era una foto donde no se parecía en nada a ella, en el sentido de que si a mí me hubieran enseñado en otro contexto esa misma foto, yo no hubiera sabido reconocer, no lo hubiera asociado con que era mi paciente. Hubiera dicho, bueno, pues es una chica cualquiera, pero yo no la hubiera asociado a mi paciente, ¿no? Entonces yo me paré y le dije, ¿esta eres tú? Y ella me miró desconcertada diciendo, pues claro que soy yo. ¿Quién va a ser, no? Si este es mi Instagram, ¿quién va a aparecer ahí que no sea yo? Y le dije, pero estás muy diferente, ¿no? Y ella me dijo, y me miraba incrédula, no ofendida, sino incrédula, que es un matiz importante, ¿no? Y es que no entendía a lo que me refería. Dice, ¿cómo que estoy muy diferente? Soy yo. Pero ya te digo que era diferente. Por el ángulo de la foto, yo sospechaba que había algo en aquella foto que modificaba su imagen, su imagen en este caso era del rostro, ¿no? Pero también su imagen corporal. Entonces yo le pregunté, ¿pero has hecho algún retoque a esta foto? ¿Le has puesto filtros y demás? Y bueno, me contó algunas cosas que había hecho con Photoshop, algunos retoques que se había tocado la nariz, se había hecho la cara un poco más afinada, y bueno, y creo que también había usado algún que otro filtro, ¿no? Total, que al final, efectivamente era ella, pero no era ella. O sea, era ella, pero con una estética muy distinta a la que sería la natural, ¿no? Y entonces ella me explicó que era un ejercicio habitual cuando ella subía unas fotos, ¿no? Hacer esos retoques para dejar la imagen a su antojo, a su gusto. Pero ella no sentía que por eso dejara de ser ella, sino que seguía siendo ella. Y esta historia es curiosa, llamativa, porque me parece que las redes sociales se convierten en la nueva realidad para muchos jóvenes, ¿no? La imagen corporal, antes hemos dicho que la imagen corporal tiene algo de subjetivo y tiene algo de imaginativo, ¿no? Y la distorsión se produce cuando esa imagen se aleja de la realidad. En este caso,
el alejamiento se produce porque ella se acostumbra a subir a sus redes sociales imágenes adulteradas, y la imagen que construye de sí misma en su cabeza es la retocada, no es la real. Ella comienza a proyectarse y a fundirse con esa imagen ideal que retoca sus redes sociales, que muestra y que la gente aplaude, pero se va alejando de la realidad, que es su cuerpo y su rostro tal y como es, ¿no? Y que aparece ante sí de nuevo cuando se mira al espejo y lo que ve no lo reconoce como propio, intenta rechazarlo, y ahí es donde aparece un trastorno de alimentación, para intentar acercarse a ese ideal que ella pues proyecta en sus redes sociales, ¿no? Entonces, esa falta de pensamiento crítico creo que es un riesgo que tenemos con las personas más jóvenes, y es que comiencen a confundir realidad y ficción, que comiencen a identificarse con las imágenes que no son reales de sí mismas, y ahí empiezan a haber grandes problemas de confusión respecto a la imagen corporal, ¿no? En fin, una historia que me pareció curiosa para que veamos un poco en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Con tanta subrealidad en las redes sociales, aunque insisto, no solamente esto es culpa de las redes sociales, sino de un contexto social que cada vez presiona más con la idea del cuerpo ideal, y que a su vez nos lo pone tremendamente complicado, porque vivimos en un contexto obesogénico que nos invita constantemente a comprar alimentos ultraprocesados y de todo tipo, ¿no? Porque la propuesta en los supermercados, restaurantes, nuestra forma de vida social realmente pone muy difícil la tarea ya de por sí estoica de acercarnos a ese cuerpo ideal mediante el esfuerzo y el sacrificio. Si encima vivimos en un contexto social que está constantemente proponiéndonos saltarnos esos planes de alimentación, o es muy incompatible con un desarrollo de la vida normal, la tarea se vuelve complicadísima, y por eso cada vez más personas vienen a consulta, ¿no? Porque algo que debería, o sea, que no debería ser un motivo de terapia, la propia forma de vivir lo está convirtiendo en sí, que es la presión con el cuerpo, a su vez que la vida cada vez nos pone más difícil poder tener ese cuerpo ideal, ¿no? Esto es un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad, para el malestar, para la frustración, la impotencia y, como te decía, el tener que acudir a terapia, ¿no? Creo que somos una sociedad avergonzada y crítica, que siente que tiene que taparse y ocultarse hasta mejorar, y que además evalúa y se fija mucho en lo que hacen los demás, ¿no? En la playa, en la piscina con los pareos, en la ropa. Cada vez somos más exigentes con nuestra imagen, sin respetar que hay diversidad corporal y que hay todo tipo de cuerpos, y estamos construyendo una sociedad quebrada en la que las personas que no cumplen con ese canon de belleza tienen que, como decía, esconderse hasta dar el salto a lo ideal, y los de que sí que cumplen con el canon de belleza tienen que seguir agobiados por seguir mejorando y persiguiendo una falacia que me decía el otro día una paciente en consulta, y es: cuando tenga ese cuerpo soñado seré feliz. No nos engañemos, todas las personas que persiguen ese cuerpo 10 con la idea de ser feliz, lo que realmente hacen es ponerse un objetivo inalcanzable en el que nunca van a sentirse satisfechos, y eso les motiva a seguir constantemente. Quizás debemos aceptar que todas las personas somos normales, que tenemos cuerpos normales, y que nunca vamos a ser ese cuerpo 10, ni quizás haga falta serlo para poder ser feliz, que se puede tener acceso a una vida completamente normal y completa con un cuerpo imperfecto. Esta es una realidad que quizás a muchas personas es bajarles del guindo y es romperles la pompa del sueño de todo lo que iban a conseguir cuando consigan ese cuerpo 10, pero lo cierto es que seguramente puedes ligar, tener pareja, hacer deporte, comprarte ropa y de todo sin tener un cuerpo 10 ni un cuerpo ideal. Cuanto antes rompamos con esta mentira y nos dejemos de contagiar por los perfiles ideales que nos muestran el algoritmo de nuestras redes sociales, seguramente más felices seamos y menos preocupados y obsesionados por nuestro cuerpo estemos. Espero que te haya gustado este capítulo. Como te digo, creo que va a ser el primero de varios en los que voy a hablar sobre la imagen corporal, incluso dando ideas para quizás relacionarnos mejor con esta parte. Pero me parecía importante empezar a levantar conciencia sobre el problema, hacer un diagnóstico o una radiografía de la situación actual y lo importante que es que empecemos a cambiar esto y a normalizar el tener diferentes tipos de cuerpos, y que no todo el mundo seamos como ovejas en un rebaño persiguiendo esa estética ideal.
Lo dicho, espero que te haya gustado el capítulo, que te haya hecho pensar, que lo compartas con otras personas que pienses que pueden estar afectadas por este tema y poco más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.